Además plantea, dice, en suma, no hay mejor forma de promover la dignidad de las personas y la equidad social que creamos buenos trabajos, por eso requerimos una reforma laboral pro empleo y pro crecimiento. Pero mi pregunta, bueno, y después dice, ¿cómo crearemos esos 200.000 empleos al año? Dice. Entonces, el plan sigue, el crecimiento del 6% anual generará unos 150.000 puestos de trabajo. En primer lugar, vamos a capacitar 5 millones de trabajadores. El problema de fondo es que para crear trabajo tenés que tener ahorros y ponerlo a disposición, ¿no es cierto?, de ese trabajo. Pero, ¿quién va a ahorrar? Siendo que hoy día los gallos están planteando, los empresarios están planteando, los inversionistas están planteando, de que para ellos poner dinero, necesariamente tienen que bajar los costos. Por lo tanto, si ellos van a colocar dinero, necesariamente tiene que hacer una reforma laboral. Y esa reforma laboral, indudablemente, como decía Cristian Cueva, no están los puntos nuestros. Evidente que no están los puntos nuestros, están los puntos, ¿no es cierto?, los empresarios. ¿Y ahí dónde estaría la falla? Se los pregunto porque un poco escuchando lo que estaba exponiendo cada uno de ustedes, ¿se podría entender entonces que el movimiento sindical ha sido más de reacción que de acción? Es decir, esa supuesta fortaleza que se manifestó en la dictadura fue evidentemente porque se da un contexto político, social, etcétera, de persecuciones que podían llevar a una unión un poco más fácil, entre comillas, de los trabajadores. En cambio, con las nuevas condiciones que se generaron a través de la concertación, que efectivamente no fueron las ideales para los trabajadores, ni tampoco se les consideró la elaboración de políticas, pero ¿no creen que eso también ha provocado un desgaste y que a lo mejor también, tal como lo planteaban, hay un problema con el tema de las dirigencias sindicales, que no han sido capaces de entusiasmar al resto de los sindicalizados o generar o mover una mayor masa, porque lo podemos ver, bueno, en múltiples organizaciones sociales, un poco lo que ustedes hablan de la fragmentación. ¿Es tan distinta la mirada desde las izquierdas o es que hay un problema lisa y llanamente de unión y un poco lo que les planteaba adelante, que hay demasiados caciques y pocos indios? Bueno, hoy día evidentemente de que hay hartos caciques, pucha, hay tres centrales, dentro de cada central me imagino que deben haber como 20 dirigentes nacionales, las confederaciones deben tener aproximadamente 20 dirigentes nacionales, la federación igual. Pero el problema es de dirección, ¿no? Pero fíjate que el movimiento sindical es reactivo. El movimiento político no. Uh-huh. El movimiento político sindical no es reactivo, porque evidentemente que hay un proyecto y esos dirigentes sindicales o los trabajadores se mueven por un proyecto político. Pero el movimiento sindical, los trabajadores hoy día, evidentemente que hoy día son netamente reactivos, porque hoy día la sociedad no está politizada. La sociedad no está politizada, por lo tanto hoy día lo que los mueve a los trabajadores es cuántas lucas voy a ganar, ¿no? Pero, ¿sí? Yo creo que ahí sí, hay una situación que Cristian también obvia en algunos aspectos. Y en ese sentido yo quisiera mencionar, por ejemplo, en el tema de lo que es la subcontratación hoy en día, afecta a más de 1 millón de trabajadores. Y en el tema de la movilización de la subcontratación en el ámbito de las mineras, él movilizó un porcentaje de trabajadores. Yo creo que el problema de la movilización de la subcontratación debería haber ido mucho más allá de lo que afectó específicamente a aquellos que trabajaban para los grandes yacimientos, porque encontramos la subcontratación hoy día hasta en el sistema público, que no hubo capacidad para poderlos movilizar. En el sector de los retail o de los supermercados hay un porcentaje importante de trabajadores que también está dentro del plan de la subcontratación, sí, pero no hubo la capacidad tampoco de poder movilizarlo. No, si hay la capacidad. O sea, si hubo la capacidad, entonces no existieron a lo mejor las condiciones para poder movilizar ese montón de trabajadores. Es que ahí viene el problema. Yo creo que hay capacidad para hacer eso. Los problemas es que no hay voluntad de unir, digamos, todo ese conjunto de trabajadores. Bueno, por ahí pasa por la fragmentación hoy en día de las organizaciones sindicales en ese sentido. Sí, pero espérate, sí, hay una fragmentación, pero el problema es que hay dirigentes que básicamente la mayoría son o cercanos a la concertación o estaban ligados bueno, y esto hay que decirlo, al Partido Comunista, y que el Partido Comunista estaba ligándose, ¿no es cierto?, a la concertación. Si el problema es ese, el problema es un problema direccional.
de dirigentes. Yo creo que hoy día a lo mejor pueden estar las condiciones para generar una unidad, por eso que tengo la esperanza de que eso ocurra, digo. Pero en esa oportunidad no le hacían olitas, digamos, a la Concertación, porque eran parte o se sentían de que esto era democrático, que era hacia los trabajadores. Bueno, ideológicamente para mi gusto estaban deformados. Pero es así, digo. Pero la capacidad, fíjate, o sea, hay capacidades porque hay gente organizada, a eso me refiero. Hay gente organizada en los retail, hay gente organizada de los subcontratos, digamos, hay gente organizada en la minería, en la forestal, sí. Bueno, en todas partes hay gente organizada. El problema es cómo unir, cómo organizar eso. ¿Quién da el crisol? Y eso yo creo que, por lo leyendo, espero que lo haga. Y espero que lo haga Piñera. Bueno, espero que haga lo que está planteando en relación al trabajo Piñera, para que genere una condición. Perdón, yo creo que también se espera mucho también de la nueva camada de dirigentes sindicales, que de una u otra manera también vamos haciendo a un lado aquellas direcciones que han sido erradas, en este caso en la conducción hoy en día del movimiento, no voy a decir del movimiento, porque no hay movimiento de obreros tampoco hoy día, de las organizaciones sindicales en sí, de las centrales en general. Existen las condiciones objetivas. Si las condiciones objetivas están, nosotros los topamos a diario con ellas. Está hoy día el tema de la subcontratación, está el tema que en junio ya tenemos que tocar lo del salario mínimo. Incluso ahí en el discurso él plantea que una familia no debe ganar menos de 250.000 pesos. O sea que en un grupo familiar donde hay 4 personas y los 4 estén trabajando, pueden ganar 250.000 pesos. La suma de ellos, tiene que dar los 250.000. Claro, no está resolviendo el problema. No está resolviendo el problema, ni el problema que planteó la Iglesia en ese sentido. Que hoy día no se ha tomado como punto de debate moralmente, que él es un enviado de Dios, ni lo tomó ni por la Iglesia. No, una situación en ese aspecto. Y hay que hacer la acotación de que esos 250.000 está considerado una familia de 5 personas. O sea, estamos hablando de 50.000 pesos por persona, que está 2.000 pesos por sobre la línea de la extrema pobreza, que está planteado en términos monetarios, de 48.000 pesos por persona para sobrevivir, entre comillas. Nosotros manejábamos una cifra de porcentaje hoy día de cuántos chilenos eran más o menos los que estaban en esa franja de trabajadores, que era alrededor de como un 30% de la fuerza laboral en Chile que estaba ganando el salario mínimo. Entonces, y nosotros decíamos, hoy en día una familia sobrevive con esa cantidad de dinero. Más del 70% gana menos de 175. Bueno, ahí están llegando unos porcentajes por vía fax. O sea, a la larga se va a terminar ganando más dinero por casarse y durar 50 años casados, 2 sueldos mínimos unidos a quienes duren 50 años. Bueno, lo cual de por sí es meritorio, hay que decirlo. Bueno, esos son los factores que hoy día mantienen los empresarios, que son un porcentaje minoritario de la población en Chile, y que hoy día ellos lo que necesitan frente a todas estas situaciones de crisis económica, maximizar sus ganancias, o sea, mantener aún las tasas de ganancias en periodos de crisis. ¿Y cómo lo hacen hoy en día? Bueno, despidiendo muchos trabajadores en lo que fue la crisis que todavía aún estamos viviendo, y frente a la situación que se nos aproxima hoy en día con toda esta crisis que está viviendo España y Grecia, que también manejaba como punto de referencia a Grecia, que hoy día está viviendo una crisis económica profunda. Entonces teníamos que llegar a esos niveles, estaba proponiendo él, y que nos dijo en el discurso que Grecia hoy en día está viviendo una crisis profunda. ¿Y cuáles eran los aspectos que hoy día que están dinamizando la economía en Grecia? Era bajar específicamente el gasto fiscal, despedir a trabajadores en el ámbito público. No sé si van a hacer ese tipo de situaciones. Pero si eso lo está haciendo ya. Bueno, es una situación. Son coletazos que venimos sintiendo desde los gobiernos de la Concertación hacia adelante. Ahora está despidiendo en la administración pública. Oye, pero yo quería decir, en relación a la inversión, yo pienso de que, bueno, cuando él apuesta, digamos, a estos 150.000 o 200.000 trabajadores, yo creo que es el segundo veranito, porque además él plantea de que en el año 90 y 86, en el año 90 y tanto, 96 más o menos, deja de crecer Chile a una tasa de un 6 o un 7 punto y tanto que estaba creciendo, ¿no? Bueno, él no dice, digamos, que ese crecimiento fue básicamente gracias a las privatizaciones, digamos, y a entregar las riquezas naturales nuestras, ¿no? Él no lo dice así. Lo que ocurre hoy día,
de que, y baja, evidentemente que posteriormente baja, digamos, la tasa y crece a más o menos una media de un 4% hasta la fecha, él dice. Entonces él plantea de que él sí, yo no sé, lo iluminó, y por lo tanto él puede, digamos, hacer un crecimiento nuevamente a un 6 o un 7%.